que se da en el momento donde España está además digiriendo el nuevo capítulo, o vamos a decir así, la nueva temporada de la serie de escándalos de Pedro Sánchez y de su entorno. Porque si ya teníamos a la esposa Begoña Gómez comprometida en una causa por tráfico de influencias, al hermano, el hermanísimo, comprometido también en una causa por también supuesto tráfico de influencias, por haber sido beneficiado con puestos de trabajo en Badajoz por los que no habría trabajado. Tenemos a los principales colaboradores de Sánchez dentro del Partido Socialista, José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, todos ellos involucrados, Santos Cerdán de hecho en la cárcel. Ahora se suma el escándalo del suegro, Saviano Gómez. ¿Cómo empieza esta historia y todo lo que se fue conociendo desde ese momento? Empieza la semana pasada, pleno de la Cámara de los Diputados, Sánchez diciendo que su gobierno era el más transparente de la historia, que había pensado en renunciar cuando se conocieron los escándalos, pero que su gobierno era el más transparente, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, como sabemos, lobista del régimen de Nicolás Maduro. Y esto decía Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Primero, esto que publica en su cuenta de X. Sánchez fue partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Título fortísimo. ¿Y qué dijo después Núñez Feijóo? Escúchalo. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. ¿Por qué introduce el tema de la prostitución? ¿Qué es lo que hay detrás de esta denuncia? El personaje clave es Saviano Gómez, el padre de Begoña Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, y la trama de los saunas que él tenía en distintos puntos de Madrid, que según múltiples reportes funcionaban como prostíbulos. Vamos a ver algunas imágenes primero de estos saunas que Saviano fue construyendo y montando con el correr de los años en España, sobre todo en la ciudad de Madrid. Esto empezó a principios de los 80. Recordemos aquí qué es un sauna, mientras acá vemos el más importante de todos, el sauna Adán. Ahora te cuento por qué es el más importante, pero este sauna ubicado a 500 metros de la Gran Vía, casi que enfrente del Ministerio de Justicia de España. Recordemos, para los más jóvenes que por ahí nos están viendo, años 80, un proceso obviamente de mucha liberación sexual, ya venía desde los años 70. En el mundo gay aparece la figura del sauna como un punto de encuentro para hombres homosexuales que buscaban tener relaciones sexuales casuales con otros hombres. Entonces esto no es un tema de España, en todo el mundo los saunas aparecieron como punto de encuentro. Ahora, una cosa es un punto de encuentro y un lugar donde dos hombres se pueden conocer y eventualmente tener relaciones, y otra cosa es un prostíbulo. ¿De dónde viene la denuncia de los prostíbulos? Bueno, esencialmente de que de arriba, justamente de ese mismo sauna que estás viendo allí, el sauna Adán, había un piso que pertenecía a una sociedad de la cual era miembro y dueño Saviano Gómez junto a uno de sus hermanos y a otras personas, en la cual un departamento de unos 140 metros cuadrados de superficie estaba subdividido en 14 unidades, 14 piezas muy chiquitas, con reportes de que esas piezas eran alquiladas. Y no solo de que eran alquiladas, sino que en esos saunas y en esas piezas practicaban la prostitución hombres. Con lo cual había hombres que buscaban tener sexo con otros hombres y había hombres que vendían esos servicios a cambio, por supuesto, de un dinero. Algo que, así montado en un prostíbulo de esa forma, no es legal, pero además es un escándalo en términos éticos para un gobierno con un presidente que ha proclamado
el deseo de abolir la prostitución, diciendo que la prostitución es una aberración. Bueno, ya sabemos que sus ministros, socios y manos derechas practicaban la prostitución y contrataban prostitutas de todo tipo, y eso quedó registrado en los audios que sacó a la luz la UCO, la Unidad Central Administrativa de la Guardia Civil. Bueno, ahora lo que sabemos es que el suegro de Pedro Sánchez se benefició de esto. Pero, ¿cuáles son los datos que conocemos de esto y por qué terminan involucrando o pueden terminar involucrando a Pedro Sánchez? El Sauda Adán era el más importante, como te decía, por estas características que te describía recién. Lo cierto es que eran muchos los saunas que había, veías imágenes de otros en distintas calles, en distintos puntos de Madrid. Y la denuncia por múltiples reportes de que en definitiva funcionaban como prostíbulos gays encubiertos. Fueron varios locales de estos que tuvo la familia Gómez en los años 80. Pero ¿cómo empiezan a entrar en esta trama Begoña Gómez y luego Pedro Sánchez? Pasemos por favor a la placa siguiente y te voy contando. Primero, hay muchos indicios de que Begoña Gómez habría trabajado por lo menos prestando servicios contables a algunos de estos locales, o por lo menos a la sociedad que controlaba estos locales. Primer punto, teniendo en cuenta aquí que Savignano vende en teoría, digo en teoría porque nunca está claro si se desprendió del todo, pero en teoría vendió estos saunas, o la sociedad que estaba a cargo de estos saunas, en el año 2013, un año antes del gran lanzamiento de Pedro Sánchez al centro de la escena política española. Pedro Sánchez y Begoña Gómez se casaron en el año 2013, es decir, hubo 10 años en los cuales convivieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez con mucho vínculo, porque no es que no tenían vínculo Begoña Gómez y su padre, todo lo contrario, con mucho vínculo, insisto, durante al menos 10 años. Bueno, primero este indicio, ¿no? Que aparece en algunos recibos, en algunas documentaciones, en algunos testimonios de Begoña Gómez directamente trabajando para estos locales o para la sociedad que controlaba estos locales. Pero después hay cuestiones que empiezan a hablar de un beneficio económico concreto de la familia Begoña y Pedro, de la pareja. ¿Por qué? Bueno, primero, las propiedades, sobre todo una muy importante, que es un piso en Mojácar, que fue comprado justamente en el año 2013 a la sociedad San Bernardo 36, que es la dirección donde justamente estaba el Sauna Adán, es decir, que es la sociedad que controlaba los saunas y que le vendió a Begoña Gómez este piso muy importante por una cifra casi simbólica. Después también le vendió una vivienda en Pozuelo de Alarcón, otra en Aluche, comprada en el caso de Aluche con el propio Pedro Sánchez, y una también en la calle Dinamarca. ¿Qué es lo interesante? Que entonces hay propiedades en las que vivía, por ejemplo, en el caso de una de estas, era en la que vivía Pedro Sánchez y Begoña Gómez antes de la llegada justamente a la Moncloa, donde obviamente ejerce y vive desde que llegó al cargo de presidente del gobierno. Es decir, habrían vivido en propiedades y hasta obtenido beneficios económicos de explotar esas propiedades que se compraron, en definitiva, con dinero derivado de todo este negocio de los saunas / prostíbulos. Pero hay un dato más, revelado por algunos medios españoles, que dicen que Savignano Gómez habría sido una figura clave en el financiamiento de dos de las campañas electorales de Pedro Sánchez. Una, la de 2014, la campaña en la cual Sánchez irrumpe y se convierte en líder del Partido Socialista tras ganar las elecciones internas contra la vieja camarilla del partido. Y también en el año 2017. Siempre hubo dudas respecto de cómo Sánchez financió esas campañas. Bueno, distintos reportes que se han conocido en las últimas horas ponen a Savignano Gómez y el dinero obtenido de toda esta trama de saunas / prostíbulos como una pieza fundamental de estos negociados. Obviamente esto tiene mucho de investigaciones que han realizado muchos colegas españoles. Hay algunas denuncias judiciales, pero no hay un avance importante, por lo menos por ahora. Dificulta mucho la posibilidad de que haya avances. ¿Qué cosa? Primero, que Savignano murió el año pasado y que además muchos de estos saunas ya han quedado cerrados. Ahora, a todo lo que tenía el universo de Pedro Sánchez y las múltiples fechorías de las que son responsables algunos de sus colaboradores más cercanos,
parte de su círculo más íntimo, se suma ahora también esto, que podría haber en el origen de la carrera política un papel central de una trama que hizo dinero a partir de tener prostíbulos gays en distintos lugares de Madrid. Saunas / prostíbulos gays.